Buenos días, bienvenidos y bienvenidas a la conferencia que impartirá el medallista olímpico Daniel Aceves, donde además se realizará la entrega de material deportivo. Como ya damos inicio a nuestra conferencia y del cual le cedemos el uso de la palabra. Adelante, maestro. Muchas gracias. Pues yo quisiera en principio agradecer esta anfitrionía y sobre todo resaltar este capítulo del contador público Roberto Bautista, quien hoy cumple 242 días al frente de esta presidencia municipal constitucional. Roberto, te agradezco esta convocatoria. Saludo con mucho aprecio a la doctora Nayeli. Muchas gracias, Diego. A Roberto Gutiérrez, quien ha sido un gestor muy importante para que hoy tenga yo este privilegio. Síndico, le saludo con mucho respeto. Armando, muchas gracias por tu apoyo. Al cuerpo edilicio y sobre todo a quienes representan a medios de comunicación impresos y electrónicos que darán cuenta de este encuentro, y a quienes integran el cuerpo estudiantil y docente de este Colegio de Educación Científica y Técnica del Estado de México. Para mí es de vital importancia ratificarles que en primera instancia lo que estamos haciendo a través del Movimiento Olímpico Mexicano y en la Fundación Alfredo Harpe para el Deporte es promover un derecho humano fundamental, que es el acceso al deporte y la cultura física. Y en la Constitución General de la República, en el artículo 4, se significa el derecho que tenemos los mexicanos a poder acceder al deporte y la cultura física, y es un derecho que en muchas ocasiones no se promueve. Por eso, en este caso y en este municipio, a través de Roberto Bautista, se está dando un peso trascendental ante el reconocimiento de lo que hoy estamos viviendo a nivel global, a nivel regional, nacional, pero también municipal. Somos consecuencia de una pandemia del COVID-19, en donde han habido una serie de dificultades fundamentales. Hemos perdido a seres queridos, ha habido la pérdida patrimonial, pérdidas de empleo, pero también por eso yo celebro mucho poder saludar a estas alumnas y alumnos, a sus maestras, maestros, a sus directivos, porque es precisamente a nivel de las escuelas de educación básica, media superior y superior, que podemos replantearnos a través de la resiliencia. Muchas veces he usado ese concepto y muchas veces no sabemos qué significa. La resiliencia, simple y llanamente, es esa versión de seres humanos que asumimos cuando enfrentamos dificultades, obstáculos, y nos vamos dando cuenta que somos capaces de sobreponernos a esas dificultades con capacidades que desconocíamos anteriormente. Por eso asocio este comentario y me recuerdo de una parábola de Jorge Bucay que hace la narrativa en donde un joven se sentía desvalorado y fue con uno de sus maestros y le dijo: maestro, siento que no me toman en cuenta. Y el maestro le dijo: mira, ayúdame a resolver un problema y posteriormente atendemos el tuyo. El joven de nueva cuenta se sintió desplazado en las prioridades, pero accedió a que le diera las instrucciones de su maestro. El maestro tomó un anillo de oro de entre su mano, se lo dio y le encargó que lo fuera a vender con los mercaderes, pero que no aceptaba por él menos de una moneda de oro. Este joven tomó un caballo, fue con los mercaderes, reitero, y después de 3 o 4 horas solo recibió la propuesta de una moneda de plata y un pedazo de bronce. El joven regresó, le narró esto al maestro, y el maestro le preguntó: ¿tú qué harías en este escenario? Dice: pues yo haría el viaje con el joyero del pueblo, que él sabe más que nosotros. Le autorizó ir con el joyero, pero le encargó que regresara con su anillo. Con el joyero lo analizó con esas lupas especiales. Después de 2 minutos le dijo: oye, yo te puedo dar 30 monedas de oro por esta joya. El joven, un poco sorprendido por esa oferta, regresó y le narró esto al maestro. El maestro tomó el anillo, lo puso en su mano y le dijo: mira, aprende esta lección, es muy clara. No puedes andar por la vida pretendiendo que todos sean expertos para que sepan tu valor. Y yo lo que les puedo decir es que ustedes a su alrededor sí tienen expertos que saben lo que ustedes valen y que saben que su vida y la de su familia tiene un sentido de ruta siempre y cuando haya una disciplina, una perseverancia y una voluntad.
no bajo el concepto clásico de perseguir solo los sueños, sino tener objetivos muy claros. Yo creo que esa es una de las lecciones más importantes del deporte y la cultura física. Cuando se asiste a un entrenamiento, no se va con el estado de ánimo de que a ver si hoy hago o no las actividades que me dicen. Sabemos en principio que hay reglas, que tiene que haber respeto y que tiene que haber la voluntad del cumplimiento de cualquier entrenamiento, de cualquier juego, de cualquier convivencia. Y ese es un aspecto fundamental, porque hoy en día muchos de los jóvenes, muchas de las personas que habitamos este país, queremos un éxito inmediato a través de las redes sociales, bajo la fantasía de que nos vamos a volver ricos y famosos publicando algún tema. Y eso realmente le acontecerá a algunas personas, no lo dudo, pero al 99.9% no nos pasa así. Y entonces ahí la lección de este tema del deporte es primero, nos enseñan de que hay reglas, que tenemos que cumplirlas, que tenemos que respetar a nuestros oponentes, pero sobre todo que tenemos que hacer un esfuerzo, una alegría del esfuerzo, que es lo que promovió el barón Pierre de Coubertin. Seguramente no han escuchado de este personaje. Yo les narro que él es el padre del olimpismo. Él en 1894, es decir, hace 128 años, edificó en la Sorbona de París el conformar el Movimiento Olímpico Internacional. Él conocía de historia y sabía que en el año 773 a.C. ya había unos Juegos Olímpicos y que los griegos se reunían y convocaban a los mejores deportistas para que en carreras pedestres, para que en la lucha olímpica participaran. Y él retomó estos pasajes históricos en donde había una olimpiada. A veces ustedes escuchan de que es que la Olimpiada de Los Ángeles es algo incorrecto. Olimpiada significa el periodo de 4 años. Y también él conoció que para estos Juegos Olímpicos había una tregua de la paz. Enamorado de esta historia, dijo, hoy el mundo requiere de nueva cuenta un movimiento olímpico. Y lo constituyó, reitero, en 1894. Y 2 años después celebraron los primeros Juegos Olímpicos de la era moderna en Atenas en 1896. Participaron 311 atletas de 11 países y de ahí se construyó esta historia que hoy conocemos como Movimiento Olímpico Internacional. Interrumpidos los Juegos en 2 ocasiones, en la Primera y en la Segunda Guerra Mundial. Pero hoy en día, en 33 ocasiones, se han celebrado los Juegos Olímpicos. Son parte precisamente de este escenario, en donde la humanidad no podría soslayar las bondades de un movimiento olímpico que está por encima de temas políticos, raciales, económicos, pero sobre todo de temas políticos en donde hay tal neutralidad en el movimiento olímpico que son respetuosos todos los procesos de la condición fundamentalmente humana. Hoy en día el movimiento olímpico se ha tenido que adaptar a las nuevas circunstancias, en donde a través de las tecnologías, de la comunicación, de la obtención de patrocinadores y sobre todo haciendo inclusivo, no solo para quienes hemos tenido el privilegio de participar en los Juegos Olímpicos, sino para toda la comunidad internacional. Hoy en día todos podemos ser parte del movimiento olímpico, es más, deberíamos ser parte de este movimiento. Por eso celebro, presidente, que estés impulsando este tipo de conceptos, porque hablar del programa de educación en valores olímpicos le corresponde a la humanidad. No es patrimonio de quienes participan en el deporte o compiten. Una de las fines fundamentales del movimiento olímpico es promover la educación, promover los derechos humanos, la protección al medio ambiente, pero sobre todo la salud física y emocional. Y esto lo hemos entrelazado porque platicábamos con algunos de sus compañeros brevemente y les decía, yo soy hijo de alguien que fue luchador profesional. Mi papá participó a inicios del siglo pasado como luchador junto con El Santo, Blue Demon, y son parte de esas películas que ustedes han visto o han conocido. Evidentemente a lo mejor sus abuelos vivieron en este episodio. Y la lucha libre en México pues es parte de una idiosincrasia en donde siendo un deporte espectáculo
como bien lo señalan, es el más espectacular de los deportes o precisamente el espectáculo más deportivo. Pero esto lo señalo porque es importante lo que vivimos en nuestra infancia y en nuestra juventud. Por eso el tema del deporte tiene que irnos acompañando en todas las edades. Hay evidencia científica y técnica de que las enfermedades no transmitidas, sobrepeso, hipertensión, cardiopatías, no solo se disminuyen, sino se pueden prevenir a través de tener una actividad física. Y trabajamos como fundación, trabajamos como movimiento olímpico en dos conceptos internacionales que tiene que ver con los Objetivos de Desarrollo Sustentable de las Naciones Unidas, que seguramente algunos de ustedes han escuchado, pero que es central que sepamos que hay 17 objetivos que constituyeron los líderes de los países más importantes del mundo desde el año 2015, con metas al año 2030, para disminuir el tema de la pobreza y del hambre a través de muchas consideraciones, pasando por la educación, por la salud, por el desarrollo social, por la economía, por la paz y la justicia. Y hay otro programa que pocos conocen, que es un programa mundial de activación física de la Organización Mundial de la Salud, que se puso como propósito entre el año 2018 y 2030 disminuir en 15% el sedentarismo a nivel internacional. Yo les quiero decir hoy que por la pandemia y por los acontecimientos globales que ustedes conocen a través de los medios, como la guerra en Ucrania, etcétera, todos esos objetivos han disminuido su efecto. El encarecimiento de los alimentos, esta polarización global que se da entre las superpotencias. Antes hablaba solo de la ex Unión Soviética y Estados Unidos, hoy se habla ya también de China, de la Federación Rusa. Son elementos que deben de estar ahí. Por eso las mamás, los papás, tenemos que generar un sentido informativo para estar conscientes de nuestras circunstancias. Y como dicen los ecologistas, tenemos que pensar global pero actuar local. ¿Y a qué nos referimos en este tema? Que tenemos que propiciar, tener una cultura de autocuidado de la salud. Hoy en día el tema de la depresión, de la ansiedad, son elementos que se manifiestan en salones de clase en todo el país y a nivel internacional. Es muy lógico que tengamos una serie de afectaciones y creo que por eso implementar el tema de la actividad física y el deporte en todas sus dimensiones es algo central. El activarnos físicamente, muchas personas me preguntan, oye, pero yo ¿cómo puedo hacer deporte? Simple y llanamente, tenemos que tener programas personales que no significan recursos económicos, sino la voluntad. Y concretamente las recomendaciones internacionales de la ONU, UNESCO, OMS, etcétera, son 30 minutos 5 veces a la semana activarnos físicamente. O sea, la ecuación no es tan compleja. 30 minutos 5 veces a la semana, estaremos nosotros generando un cambio importante. Y a través de ese planteamiento, pues los parques, los jardines, las canchas, etcétera. Nosotros hemos implementado, presidente, un programa piloto en algunos lugares en donde las escuelas públicas a nivel vespertino se ponen al servicio de la comunidad para que ahí hagan deportes. Entonces, creo que es muy importante y por eso son de esos elementos en donde la doctora Nayeli también ha implementado programas de incorporación a estas actividades físicas a adultos mayores y sobre todo fomentar que el binomio bebé-mamá tenga la activación física desde la gestación. Entonces, muchas de estas articulaciones pasan por los primeros 1000 días de vida, que son los 270 del embarazo, los 730 de los primeros 2 años. Entonces, de manera general, en todas las etapas, en toda la línea de nuestra existencia, necesitamos activarnos físicamente. Promover que las personas con necesidades de adaptación, es decir, el deporte adaptado, el deporte paralímpico, también tenga esa incorporación y que todos los sectores tengamos un sentido de igualdad a través de este tipo de conceptos. Hoy en día, el ubicarnos, reitero, con los antecedentes de su servidor, que mi papá fue luchador y yo, crecí viendo la lucha libre y quería ser luchador. Y no sabía que había una lucha olímpica, algo que existía en este terreno. Y me acuerdo que al ver los Juegos Olímpicos en la televisión me entusiasmó. Por eso siempre hay un disparador en algún momento de nuestra edad que nos permite tener esa voluntad o ese cambio
que nos incide para querer perseguir otro tipo de objetivos o de sueños, como les dicen otras personas. Yo quisiera ratificar que por parte de la Fundación estaremos trabajando de manera muy conjunta para poder no solo compartir algunos programas, y yo, como también lo he señalado, no es que demos un material, sino compartimos un programa. Estos programas tienen que ver con lo que se denomina semáforo deportivo, que en su código cromático retrata el rojo, que significa alto a las adicciones, el amarillo es generar una cultura de autocuidado de la salud, y el verde es promover una cultura cívica de la paz, es decir, la utilización positiva del tiempo libre. Trabajamos indistintamente con centros de integración juvenil, con esta transversalidad que hemos comentado, porque creo que cada uno de nosotros pudiera ser un buen embajador, dar un ejemplo familiar, un ejemplo social y sobre todo tener una alta autoestima. Hace una semana tuvimos una reunión con el embajador Ken Salazar y le ratificábamos una serie de programas y de proyectos. Le decíamos, el tema de la seguridad pública, el tema de la migración ilegal, tiene que pasar también por la condicionante del deporte y la cultura física. Si las personas tenemos una mejor autoestima a través de participar en un equipo deportivo, de cualquier disciplina que nos sea de nuestro agrado, va a cambiar no solo nuestra forma de hacer, sino también nuestra forma de ser. Por eso, en este tipo de consideraciones, siempre tenemos que buscar una adultez como sociedad. Y también me preguntaban, ¿qué es ser adulto? Pues adulto, aquí hay jóvenes que todavía no lo son, afortunadamente, pero en los que nos corresponde ser adultos, hay 4 características básicas. Hacernos responsables de lo que decimos, de lo que callamos, de lo que hacemos y lo que dejamos de hacer. Son 4 ecuaciones muy concretas y muy sencillas que debiesen ser parte precisamente de este confeccionamiento. Yo culmino estos comentarios, me estaba ahorita yo recordando también de una parábola que seguramente algunos han conocido, pero que hoy en día queda bien al hablar de esta naturaleza, de lo que es el deporte y la cultura física, y de lo que es incidir en las decisiones que vamos tomando y que son las que permanentemente repercuten en lo que va a ser nuestra existencia. Y esta narrativa habla de que un maestro tibetano estaba en el lecho de un río y un escorpión le pide que lo pase del otro lado. Este maestro toma el escorpión entre una de sus manos, da 2 o 3 pasos en el lecho del río y el escorpión lo pica. El maestro se regresa al punto de partida, se extrae el veneno, lo escupe y va entre los árboles y busca una hoja de grandes dimensiones. Sube el escorpión y lo pasa del otro lado. Ante este escenario, un joven aprendiz se acerca con el maestro y dice: maestro, yo fui testigo involuntario, iba pasando y vi lo que pasó. Me quedan varias dudas. ¿Por qué usted insistió en ayudar al escorpión si este lo atacó cuando lo intentó en primera ocasión? Y el maestro le dijo: mira, yo no puedo cambiar la naturaleza del escorpión que le ha de atacar, pero él tampoco va a ser capaz de cambiar mi naturaleza, que es la de ayudar y que es la de servir. Así que la naturaleza en Tenango del Valle es de servir y es de crear un gran espacio regional en beneficio de México. Muchas gracias.